Alexis, que se con la copa. A 10 segundos. A 10 segundos de tocar la copa. Alexis, tiró Alexis. Dios mío, golazo. Chile campeón. ¿Cómo define Alexis? Con talento, con maestría. La picó. Gracias a la vida. Gracias a la roca por este momento imborrable. Bombalet, Genio y Sombra, un podcast de ojos negros. Presentado por Betsala11.com, donde juegan los grandes, en colaboración con Duo QC y distribuido por Podium Podcast Chile. Capítulo 3. En el nombre del Padre. Venimos del bombalet mediático, el que hizo del micrófono un campo de batalla. Pero este capítulo arranca cuando su voz ya es eco, cuando su figura deja de estar en pantalla y empieza a ser memoria. El bombalet que ya no habla, pero todavía se escucha. El legado del gurú. En los 90, él gritaba que Chile debía creerse el cuento, que había talento, que era posible ganar. Años después, ese mensaje volvió desde la cancha, cuando una generación distinta levantó 2 Copas América. ¿Fue coincidencia o influencia? Claudio Bravo, capitán de la Roja campeona, escuchó su voz en los años en que todo parecía imposible. Me encantaba escucharlo porque se salía de la norma, no era el mensaje normal, no era el mensaje típico de que mira, vamos a pasear o vamos a competir y volvamos no goleados o volvamos con un empate, sino que era todo lo contrario, de ir a hacer las cosas bien, plantar cara y obtener resultados. El hecho de salirse de la norma, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros, salirnos de la norma y escuchar a un Alexis Sánchez decir, mira, yo quiero salir campeón del mundo con 17 años. Eso te habla de que el mensaje de Alexis era de éxito, lo mismo que transmitía él a nivel comunicacional, ver a un Arturo Vidal de decir, mira, nosotros queremos ganar un Mundial Sub-20, que quiero jugar en las mejores ligas del mundo y se repite también el mensaje comunicacional. Desde mi punto de vista pasa exactamente igual, siempre el mensaje fue ganador, apostando a creer. Bombalet no hablaba solo de sistemas tácticos, hablaba de orgullo, de dignidad, y en un país que se acostumbraba a perder, su discurso resultaba una provocación, incluso mucho antes de llegar al éxito. Por eso que les digo, de la derrota viene la transición para el éxito. Estamos pagando esa transición, pero no está todo perdido porque no tengo ninguna duda que nosotros nos vamos a clasificar porque nos falta la cuota de suerte que no hemos tenido. Y si jugando mal hasta el último minuto estuvimos ganando, imagínense cuando juguemos bien. Después de comerciales nos vemos. Jambo Seyug, uno de los símbolos del bicampeonato, lo recuerda así. Eduardo en mi familia, con mi abuelo, con mis primos, permeó mucho su discurso. Y a través de ellos seguramente mi abuelo, mis primos, también me transmitían cosas de Eduardo, porque él encontró en la tercera edad, en el adulto mayor y en los jóvenes, principalmente, un segmento en donde era muy escuchado. Y te digo, ¿por qué a veces uno se mantiene alejado del diagnóstico, del análisis deportivo? Principalmente porque el foco de nosotros siempre estaba en el trabajo. Obviamente que en alguna ocasión sabíamos lo que él decía, a veces nos causaba gracia, siempre lo miramos por... La verdad que a mí me pasaba eso, que yo siempre lo tomé por un lado más gracioso, y de verdad no lo digo, soy reiterativo, de forma peyorativa, porque él sí tenía esa capacidad de criticarte y que te cagaras de risa. Entonces eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Pitonizo o no, pocos pueden negar que Bombalet tenía buen ojo. El testimonio es de Claudio Bravo. Yo acuerdo que en mi inicio, en el primer partido de la selección, y él hace un análisis de como uno a uno los jugadores y llega a mi análisis y él dice, no, este es de verdad, dice, este puede ser campeón del mundo. Hay muchos videos también en internet colgados de él donde es muy asertivo en el análisis. A lo mejor en ese momento era tildado de otra manera, pero en el correr de los años ha clavado muchos mensajes y muchas cosas que él decía y muchas cosas que sucedieron. El respeto que se ganó Bombalet entre esa generación que llevó al cielo a la Roja fue más allá de la pelotita. La mentalidad fue, es y será clave. Rodrigo Norambuena, periodista y de los más cercanos a Eduardo, da pistas de ello. Mira, yo creo que cuando hablan de la generación dorada,
Yo creo que tiene mucho que ver, Eduardo, porque esta generación creció con sus papás escuchando a Eduardo y ellos tenían que escuchar a la radio nacional, la radio cero, ¿cachai? O sea, son generaciones que escucharon a Eduardo, por eso lo respetan. Todo eso es por una cuestión de mentalidad, y esa mentalidad se generó en un país donde la gente que creyó en el discurso de Eduardo y que le gustaba el discurso de Eduardo, creía que era la cuestión. Y Eduardo decía, cuando él te decía, sé campeón del mundo, no era que vayas a ser campeón del mundo, porque hay gente que es mucho mejor que tú. Pero es una cuestión de que tú creas y sientas de que puedes ser el mejor. Claudio Palma, narrador, se atreve con algunos pasos más adelante. En alguna medida lo empuja de pronto a cambiar, porque si tú vas a un psicólogo te va a cambiar, modificar algunas cosas. Si estos chicos escuchaban que tenéis que ser un buen ganador y que tenéis que pararte de frente y no mirar bueno, hacia arriba a los brasileños y no pedir la camiseta y todo eso, de pronto son cosas que te van quedando. Eso está, en la neurociencia está absolutamente comprobado. Claro, los autoayuda, el decretar, no, hay un tema más profundo en eso. Si te rodeas de gente feliz vas a ser más feliz. Claro, no era felicidad lo que irradiaba a Bombalet, pero sí una sensación de que había que creérsela. Y eso era lo primero para atreverse a pensar en grande. Ese discurso permeó en el camarín chileno, según Francisco Aguiluz, periodista que en esos días compartía micrófono con Bomba. Nosotros para Copa América hacíamos unos programas que eran extraordinarios. A mí no me cabe duda que la selección lo escucha. Ninguna. No me cabe duda que la arenga que tiró Eduardo el día de la final, o 2 días antes de la final, porque fue un viernes, eso se escuchó en el camarín. Y que todo lo que decíamos de la selección era escuchado y asumido por algunos jugadores. Y esos programas eran muy desgastantes para Eduardo. Y cuando terminó la Copa América, yo noté ahí un declive grande. Eduardo terminaba los programas y pasaba a ser caminaba como un viejito. Estaba cansado. Un desgaste totalmente entendible para alguien que lo conoció de cerca, como el periodista Rodrigo Sepúlveda. Es que imagínate para él, porque luchó y luchó y luchó por ser campeones de algo y que Chile haya sido campeón de América. ¡Wow! Obvio que sí. Felicidad, amor, alegría para un país gris que nos cuesta tanto. Y haberlo logrado, lógico que sí. Lógico. Entonces, yo cuando Chile sale campeón de América, yo me acordé de él. Yo lo estaba transmitiendo y me acordé de él. Me acordé mucho de él. Yo creo que mucha gente se acordó de él. Bombalet desafiaba, golpeaba el ego, pero también despertaba algo más profundo, la idea de que el futbolista chileno podía ser protagonista. Claudio Borghi, campeón del mundo, enfrentó ese estilo muchas veces, dentro y fuera del campo. Él tenía un buen discurso, muy buen discurso, era un muy buen orador. En su faceta creo que habrá inspirado gente, lo habrá hecho. Ahora, no me preguntas a qué, porque no lo sé, pero sí, él tenía un discurso muy potente, muy nacionalista, ¿no? Y no hablo del nacionalismo de que llevamos mi bandera y nada más. Él hablaba muy bien de su país y hablaba muy bien de su viejo y qué hacía su vieja y el partido al que él pertenecía. O sea, tenía muy claro todas muchas situaciones y repito, eso acercó gente y rechazó gente. Y desde ese punto, el asunto del legado de Bombalet entra en la conversación, aunque para sus cercanos no haya espacio para la discusión. Francisco Aguiluz. Primero es la camiseta roja, o sea, sin lugar a dudas. El rojo en la selección tiene nombre y apellido. Eduardo Guillermo Bombalet Godoy. Nadie antes había logrado eso. Ni Yuraidini, ni ningún símbolo de la selección provocó que el estadio fuera rojo, que el Mundial de Francia fuera rojo, que el Mundial de Brasil fuera rojo, que el Mundial de Sudáfrica fuera rojo. Eso es un legado de Eduardo. Y esa es tal vez la paradoja de Bombalet. Incomodaba, pero obligaba a pensar distinto. Por eso, incluso quienes lo enfrentaron reconocen su influencia. Juvenal Olmos, que compartió camarín y después se transformó en una especie de enemigo público, también lo entiende así. Creo que era una persona adelantada, tenía un poder comunicacional tremendo, podría haber hecho muchas cosas, pero anda a saber tú los abismos de la cabeza o del corazón que de pronto te juegan otra pasada. Yo creo que fue eso, fue incomprendido por él mismo. Y yo no sé si incomprendido por el entorno, porque él tenía hartos seguidores, mucha gente que entendía, uno ve los mensajes. Y claro, los mensajes son chistosos cuando son para otro, pero no son tan buenos cuando son para uno.
pero es una persona que todavía está vivo, pasando tantos años, está vivo en el recuerdo de la gente. Dice muchas cosas que hoy tampoco tenemos un comunicador de esa envergadura. Hay muchos comunicadores, son muy buenos algunos, otros no tanto, pero con la caja de resonancia que él tenía, yo no recuerdo otro de esa forma. Así, el legado no fue solo futbolístico. Su estilo encendió una nueva manera de comunicar, pasional, frontal, imperfecta, pero viva. Felipe Bianchi, que lo conoció de cerca, lo define como un comunicador que rompió códigos. Cambió mucho la forma de entender los márgenes del periodismo deportivo en Chile. Yo creo que el periodismo deportivo, el periodismo, el universitario, el de verdad, las escuelas de periodismo le deben mucho a muchas de las cosas que hizo él desde la intuición. Ser claro va a contar las cosas que pasaban con los dirigentes, ser claro va a analizar a los jugadores que no estaban siendo profesionales, ese tipo de cosas le hizo bien, creo yo, aunque hay muchos colegas que pueden pensar lo contrario, pero yo creo que le hizo bien al periodismo deportivo chileno y le hizo bien al fútbol chileno, desde luego. Más enfático aún, incluso grandilocuente, es Rodrigo Sepúlveda. Un genio. Rompió todos los márgenes, rompió todos los esquemas, pero se atrevió porque golpeó la mesa, porque hizo cosas que no estaban dentro del estándar de los medios de comunicación, porque era inteligente, porque sabía de fútbol, porque era divertido, porque era muy locuaz, porque era muy cambiante. Un tipo extraordinario, un tipo que se jugaba por nosotros, pero a morir, compadre, su equipo a morir. Y eso explica por qué, más allá del tiempo, Bombalet sigue apareciendo en las conversaciones sobre liderazgo, sobre actitud, sobre creer. Su voz quedó incrustada en una generación que aprendió a ganar. Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón de Copa América. En un partido dramático. En una tarde sombría. No podía ser de otra forma. Dejamos atrás 100 años de lágrimas. Dejamos atrás 100 años de derrota. Dejamos atrás 100 años de robos arbitrales. Dejamos atrás los años de perdedores. Pero detrás de esa influencia, de ese legado, había otra historia, una mucho más silenciosa. La historia del niño que siempre quería ser el mejor, que buscaba su espacio. A Lilian Bombalet, su hermana, le resuena que la raíz de esa intensidad estaba en su infancia. Él cuando chico siempre apuntaba a la excelencia. Siempre tenía que ser el primer recurso y lo bajaban a segundo por conducta, de verdad. Pero siempre quería ser el mejor en todo lo que se emprendía. O sea, eso que él hablaba y que motivaba, lo hizo él con su vida. Siempre fue tremendamente obsesivo, sí, de lograr cosas y todo lo que se lo proponía. Pero sí tenía sus bajones desde chico. Mi padre minero, que lo vi poco, sí, fue un padre ausente. Y lo perdí siendo un niño. ¿Qué rol jugó tu padre en esa infancia? Bueno, él me enseñó a leer a los 4 años. Él me enseñó a jugar ajedrez a los 4 años. Él me enseñó, hijito, la insignia del hombre son los dientes y los zapatos. Tus zapatos siempre tienen que estar bien lustrados. Incluso desde pequeño, Lilian recuerda que su hermano entendía que su propósito era despertar a los demás de su letargo. Siempre, o sea, lo que nos llamó la atención a todos, mi papá, mi mamá, mi hermano, fue que él siempre pensaba en algo y trabajaba hasta que lo lograba. Siempre estaba trabajando en eso y siempre trabajando en motivar a los demás. En motivar a los demás y en agrandar a los demás. Una actitud que, quizás, nacía del clásico intento de agradar a su padre. Un hombre que lo marcó, pese a sus largas ausencias laborales. Lilian no lo duda. Regalón de mi papá, porque Eduardo significaba para mi papá todo lo que él hubiese querido ser. Que todo lo lograba y todo se esmeraba y todo
Entonces era el regalón de mi papá. Mi papá era cariñoso con nosotros, pero no existíamos cuando estaba Eduardo. O sea, esa es la verdad. La admiración de Bombalet por su padre incluía sensaciones y posturas que eran un reflejo más de su visión de vida. Me habría gustado ser como él. Creo que la vida fue injusta con él. Fue un minero explotado, engañado, y por eso que no ha optado a la nacionalidad francesa yo. Porque la mina disputada a Las Condes pertenecía a los franceses. Y mi padre tenía silicosis, que el polvo se va a los pulmones. Y lo mandaban a un médico. Él se sentía mal, pero el médico era parte de los franceses. Por eso y más, la muerte de Víctor Bombalet Alvarado golpeó en su amplia sensibilidad a Eduardo Guillermo, tanto que su hijo Jean-Pierre Bombalet lo reconoce como uno de los momentos duros para su padre. Que le afectó mucho porque cuando él perdió a su padre era muy joven y él jugaba por Universidad Católica. Y le contaron cuando estaba en la cancha en el entretiempo. Entonces él dice, cuando uno es joven es un poco hueón. Para ser sincero, uno no valora a los padres. Y después cuando se van los padres uno dice, pucha, le tendría que haber dicho esto. Ese favoritismo de su padre, según Lilian, no negaba que Eduardo tenía muchas cosas de su madre, doña Aura Alicia Godoy. Yo creo que Eduardo tenía un carácter mucho más parecido a mi mamá, porque mi mamá era más impulsiva y le gustaba aclarar las cosas de inmediato y decir lo que pensaba. Mi papá no, era más callado como yo, diferente. La propia Alicia Godoy, su madre, daba pistas de ello en un programa de Canal 13. Dijo que en este país necesitaba abrir los ojos y decir las cosas malas que habían que nunca se habían dicho. Que tuvimos tanto tiempo con mordaza. Que la misma formación del chileno es no decir las cosas de frente. Claro que él tiene una forma de decirla que es demasiado dura. Sea de su padre o de su madre, la permanente misión de cuidar a los suyos fue algo característico en Bombalet. El que habla es Jean-Pierre, su hijo. Mi padre era una persona que daba mucho afecto, entregaba todo lo que tenía y de hecho al entregar todo lo que él tenía, al ser tan caritativo en afecto, también en lo monetario, también como que me mal acostumbró un poco, hay que decirlo. Un padre excelente, sobreprotector ante toda cosa, siempre me protegía mucho en los colegios, me defendía, me intentó de meter siempre en los mejores colegios para tener una gran educación. Cristian Chico Pérez, DJ, conductor de radio y televisión, en el mítico SQP, recordó gráficamente en una entrevista en Chilevisión la impulsividad de Bombalet. O una vez, no sé, Bombalet, cuando estaba vivo, fue a pegarle a un asistente de dirección. Nosotros estábamos al aire. Me metió el switch. Esta era una historia que venía más detrás. Este asistente de dirección pololeaba con la Daniela, que es la hija de Eduardo. Claro, que trabajó. Claro, y la Daniela trabajaba en el equipo y salía con este asistente de dirección. Y algo había pasado, se habían peleado, no sé qué. La Daniela seguramente llama a su papá llorando, que no sé qué, este huevón. Y Bombalet va a Chilevisión, mientras estábamos al aire, entra en la recepción, no tiene permiso y se mete directo al switch y va y en el switch, mientras estábamos al aire, lo agarra y le pega, se pone a pegarle. Yo estaba con el sono, escuchaba unos gritos de acá arriba. No, loco, qué o sea, ahora es chistoso, pero en ese minuto era como, ¿qué pasó? Ahí había una dualidad potente. El hombre afectivo, preocupado, que velaba por su familia y por sus amigos, versus un volcán en la pantalla y los micrófonos. Marcelo Bartichotto lo entiende mejor. Tengo la mejor opinión, era un tipo muy buena gente, de muy buen corazón. Quizás uno que está metido en la tele o en los medios de comunicación, la gente toma una imagen tuya de acuerdo a lo que ve por la tele, no de lo que uno es en su vida privada o por dentro. A veces, no sé, me pasa a mí también acá en el canal, que uno se enoja y la gente me ve enojado y yo no soy así, ¿entendés? Entonces la gente puede tener una imagen mía diferente, pero es lo que le pasaba a Eduardo también, ¿no? Eduardo como en persona era un gran tipo, una gran persona. La respuesta de Bombalet público siempre estuvo medida por la terapia. Lilian, su hermana, lo explica. Él apuntaba a la excelencia, pero eso fue en muchos tratamientos psiquiátricos que tuvo, porque los psiquiatras siempre tienden a decirte, tú eres bueno, mírate en el espejo, mira que estás bien, qué sé yo. Y en eso, y él se paraba en un espejo y decía todas esas cosas. Y todo eso después se ve reflejado, digamos, en la personalidad de él, de alguna manera para reafirmarse. Estoy en lo cierto, estoy en lo verdadero, no estoy mal. Un personaje. Esa es una definición que se repite mucho.
Raúl Elías Ormeño, compañero y rival en cancha, amigo fuera de ella, potencia la idea. Él creó un personaje y el personaje era como él jugaba en la cancha, metía con tutti y también manejaba sus redes sociales y su personalidad y su carisma. Bonito recuerdo con Bomba. Compañero, protector, volcán, papá. Jean-Pierre Bombalet vivió todas sus facetas. Su carrera me marcó mucho y me emociona mucho porque lo veo como un ejemplo, pero nunca yo pienso en ser como él. Él es el gurú, es una persona totalmente... Es muy difícil de escribir. ¿Por qué? Porque yo sinceramente pienso que él era un genio. Él vivía en su pieza solo, sin televisión y conversaba con sus amigos imaginarios. Él lo dijo muchas veces. Él después sabía muchas cosas y yo le dije, ¿cómo sabes esto? No, porque yo lo sé, decía. Entonces, él tenía un chip algo distinto a los otros seres humanos. Entonces, es un ser incomparable para mí. Él era transversal, hablaba de todo tipo de ámbitos, de política, de la vida, de cómo salir adelante. De hecho, mucha gente me dice, yo saqué mi título gracias a tu papá. Yo salí de la depresión gracias a tu papá. Yo recuperé mi matrimonio gracias a tu papá. Tengo muchos mensajes todos los días de ese tipo. Entonces me siento muy orgulloso del padre que tengo. Con todo este contexto, algunos se atreven a extrapolar por dónde hubiera ido hoy la influencia de Bombalet. Juan Carlos Silva, abogado, exdirector de la ANFP, eleva una teoría. Eduardo hubiese ido cada vez más enfocando su discurso, que lo hacía, en las series menores, en los jóvenes, en decirle, oye, cada vez por qué es importante no preocuparse tanto del celular, que leyeran, que fueran a museos, que fueran buenos hijos, que fueran buenas parejas, que esa era la manera de poder ser exitoso a nivel profesional y en el fútbol, y que no se equivocaran y que pegándole a su manera, como les solía hacerlo a los que creyeran que bastaba con el talento, o que se creían lindos y que creían que la estaban haciendo corta. Creo que ese discurso está plenamente vigente. Y claro, el propio Silva no duda que también Bombalet estaría en lo que más le gustaba, la denuncia. Al igual estaría pegándole a todos los que hoy día están mintiendo respecto a quienes están detrás de los clubes, o diciendo que son dueños, presidentes de clubes, y resulta que por atrás se consiguen las platas con terceros, se consiguen las platas y no están diciendo la verdad respecto a quién dirige y quién es la persona que controla un club. Creo que estaría dando una pelea muy grande para que, por ejemplo, la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales se aprobara y que el Estado llamara, citara, dijera, bueno, usted, señor de tal club, dice ser el dueño, bueno, ¿con qué plata lo compró? ¿Quién se la prestó? En su vida personal, Bombalet no encontró la estabilidad que tuvo con el público. Su misión, autoimpuesta, le daba el combustible para sortear sus luchas internas. Rodrigo Norambuena, uno de los que lo acompañó hasta el final, es certero al explicar el efecto Bombalet incluso hoy. Empezar a entender algo que hoy día uno se sigue dando cuenta que existe, que es el tema de estos poderes fácticos que hablaba Eduardo, porque hoy día en el tiempo uno cuando va viendo todas las cosas que decía Eduardo, y hoy día de repente uno ve en las redes sociales esto de frases de Eduardo o programas de Eduardo, y uno dice, qué increíble que han pasado 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, y sigue viendo esas cosas y son realidades, porque sigue siendo así. Uno ve la cofradía de ciertos periodistas que siguen juntos. El otro día hablaba con el Negro Palma y me decía, bueno, siguen estos mismos, moviéndose de un lado a otro. ¿Qué sería de Bombalet hoy en los medios? Sigue Norambuena. Y yo te digo una cosa, hoy día yo te aseguro que muchas cosas de las que están pasando en distintas disciplinas del deporte y también del país, con Eduardo en una radio, te aseguro que habría muchas que no estarían pasando, porque las habría dicho, porque las habría destapado y porque Eduardo con un micrófono, yo habiendo trabajado en muchos medios, habiendo estado responsable de una cadena tan importante como Fox Sports en Latinoamérica y trabajando con periodistas muy, muy, muy potentes, no hay uno mejor de ninguna manera que Eduardo Bombalet. Esa potencia lo hizo brillar y también lo consumió.
Así fue Bombalet, genio y sombra, en lo público y en lo íntimo. Y lo que dejó no fue un método, fue una huella. En tu espacio de soledad, ¿logras esa paz, esa tranquilidad? La felicidad plena no existe y la paz plena no existe. Para mí es mi soledad, mi ostracismo. Yo soy feliz así, mirando el techo, pensando en mi soledad. Yo tengo amigos, si yo quiero salir, puedo salir. Si yo quiero conquistar a una niña, la puedo conquistar. Pero soy retraído, soy muy de pieza, no de casa, muy de pieza. No me junto con nadie. ¿No? No. Solo converso por teléfono con mi mamá. Y recurro a ella cuando me siento triste. Uno siempre busca a su mamá. Y soy muy posesivo. Y es por eso a lo mejor que no he encontrado la tranquilidad. La paz se encuentra en el paraíso. Solo quiero tranquilidad. Por eso es que corro a mi habitación a escuchar música, ver fútbol. Mi vida termina más temprano que tarde, es una percepción. Porque ¿tú sientes que vas a morir pronto? Es una percepción y yo soy tremendamente perceptivo. Generalmente la apunto. Bombalet, genio y sombra, un podcast de ojos negros. Presentado por Betsala11.com, donde juegan los grandes. En colaboración con Duo QC y distribuido por Podium Podcast Chile. Investigación y edición periodística, Enzo Garrido Aguilar. Guión, Jorge Nazar Díaz. Producción periodística, Cristian Peñailillo Campos. Periodista, Luciano Monsalva Carreño. Gestión de distribución digital, Daniel Lobos Espinosa. Voiceover, Marcos Latrach Torres. Diseño de sonido y postproducción, Felipe Requena Ormazábal. Composición y música original, César Castañeda Páez. Estudios, El Helecho. Producción general, Melvin Matus Quiñones. Producción ejecutiva, Mario Gutiérrez San Martín. Nuestros agradecimientos a Quilú, Casa de Carnes. Los archivos de audio de Eduardo Bombalet fueron emitidos en los siguientes medios de comunicación: Radio ADN, Radio Agricultura, La Red, Canal 13, Chilevisión, y fueron obtenidos a través de la plataforma YouTube. Las opiniones y afirmaciones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni opiniones de Ojos Negros Podcast.